Ya estamos al aire, ¿ves? No me sale el video, pero vamos a ponerlo siempre. V oculta. V oculta. Ok, hoy sí. Ya estamos listos para iniciar este nuevo programa de Veo Ocultas. Don Frederick Goodman, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días por acá. Muy bien, señor. Excelente. Qué bueno. El título del programa de hoy es Cambiar la imagen de Dios. Siempre con el tema mega, ¿cómo se llama? Largo, basado en la ley natural. Vamos a platicar un poco siempre siguiendo este maravilloso texto que nos compartiste para ir tocando puntos esenciales sobre este particular. Y hay un concepto bastante moderno que se ha estado promocionando en las últimas décadas y es el concepto del humanismo. Incluso partidos políticos centrados, dicen ellos, centrados en el hombre, centrados en el humano. Pero ¿qué hay detrás de esto? En realidad, cuando hablamos de lo que se ha querido cambiar de la ley natural del hombre, de la ley común del hombre, aquello que establece o que dicta realmente nuestra propia naturaleza, de lo que somos y en lo que realmente tenemos que caminar, esa identidad real que tenemos. Dentro de lo que me compartes, pones cosas interesantes como la idea de que el humanismo secular moderno sustituye a la imago Dei, la visión del hombre como portador de la imagen de Dios. Por lo imago hominis, la del hombre hecho a su propia imagen técnica, es una línea de pensamiento que comparten varios autores. Luego dice, transición histórica del derecho natural, bueno, ese es otro punto que vamos a ver más adelante, pero quedémonos con este principio. ¿Qué es lo que tú estás, qué es lo que has olido con este concepto que se ha popularizado del humanismo? ¿Y cómo interpretas que con esto se quiere estar cambiando la imagen de la visión del hombre como portador de la imagen divina, perdón, por la imago hominis, la del hombre hecho su propia imagen y técnica? Por ejemplo, hay un autor israelí famoso, se me escapa el nombre ahorita, voy a decirlo. Frederick Lo, Goodman. correcto. ¿Cómo se llama? Que habla mucho el foro de Davos, autor, espérame, Israel, voy a ver si lo puedo encontrar por acá. Vamos a ver, Yuval Noah Harari es un filósofo y autor de los libros como Sapiens, Breve Historia de la Humanidad y el Homus Deus, Breve Historia del Mañana. Y aquí pues lo que se presenta es la nueva etapa del hombre y aquí hablamos ya de todos estos temas que se han venido conversando de cambiar al hombre realmente de su estructura interna, tanto biológica. Pero tú también estás hablando de algo relacionado a esto, de llevar al meta hombre, de que tanto se habla, incluso hay quienes platican de crear al hombre eterno, el hombre que nunca muere. ¿A eso te Sí, refieres a esto? todo eso está, sí, todo eso está conectado, claro. Ok. Entonces, eh, ¿qué sería cambiar la imagen del hombre divino a una imagen de un hombre, entre comillas, autónomo? Porque realmente sería controlado. Un hombre basado en algo técnico. En realidad se refiere a la representación, ¿sí? Lo que representa. Entonces, por ejemplo, el concepto de lo que representa a Dios es en todo lo relacionado al espíritu, la trascendencia del ser, la búsqueda interior, la unicidad, el desapego. Todos estos conceptos están relacionados. La no existencia de la materia, la comprensión de que todo es unicidad, una totalidad en que nosotros existimos. Pero la imagen del humano, en el sentido del concepto secular, no es en el sentido de la etimología, sino es qué significa la palabra humano, de dónde procede, sino qué significa desde el punto de vista sociocultural, filosófico y en cierto modo psicológico. Y esto es
el ser que se desliga de, primero, su naturaleza divina y su relación con lo que llamamos Dios. Entonces, la imagen del humano secular es la idea de todo lo que es el ser haciendo las cosas por sí mismo, lo que estamos hablando antes de finalizar el programa anterior. Es yo puedo hacer todo por mi propia cuenta sin necesidad de Dios. Algunos interpretan equivocadamente esto como yo puedo hacer las cosas sin necesidad de la religión. Este es el concepto que muchas personas malinterpretan. En realidad, cuando uno habla sobre el concepto Dios, se tiene que entender como el concepto de espíritu, es decir, lo no visible, lo que tiene que ver con el ser interior. Entonces, cuando el individuo está diciendo que se desconecta de Dios, no es se desconecta de la religión, sino se desconecta de su naturaleza interior. Es decir, somos un alma dentro de un cuerpo, no somos un cuerpo. Entonces, humanismo se refiere al cuerpo, no se refiere a la naturaleza del alma. La naturaleza del alma es divina, por lo tanto está conectada por Dios de forma natural. La mente, el espíritu, el alma, la conciencia, todos estos son conceptos relacionados con el arquetipo Dios. Igual cuando se dice el reino de Dios, el reino de los cielos, la cámara secreta, el ojo de Horus, todos estos conceptos se refieren al Dios que está dentro del ser. Entonces, como este concepto se suele ilustrar como una luz que está escondida dentro del cuerpo, entonces se usa la idea de el ser interior, ¿sí? Pero no es que esté necesariamente dentro, en realidad está en todos lados, pero es mucho más fácil de entenderlo cuando uno lo ubica dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo sería lo humano, pero en un sentido, digamos, correcto, el humano en realidad es una creación o una derivación de lo divino. Pero dentro de este concepto lo que estamos hablando que es el marco legal, en el marco filosófico, en el marco cultural, el marco psicológico, todos estos conceptos sociales no tiene que ver con Dios. Se entiende humano como un ser que es una criatura. De hecho, en algunos casos aparece, yo diría que de forma adecuada, en traducciones del Nuevo Testamento, la palabra humano. Y digo que es adecuado porque identifica correctamente esta idea de humanismo secular, porque no está llamándolo adámico, no lo está llamando hombre, sino que lo está llamando humano, que es básicamente, dentro de lo que se entiende, hablando ya en terminología jurídica black law, o sea, oculta, una criatura que se parece a un hombre. Entonces eso es lo que significa un humano, un ser que se parece a un hombre. Por tanto, no es un hombre, no es un ser divino, sino es un ser que en apariencia es igual. Entonces, como en apariencia es igual, no tiene una naturaleza propia, divina, sino que es similar. Es lo mismo que si yo tengo un Lamborghini y mi vecino se muere de envidia y él tiene un automóvil pues feillo, y él coge, o es arquitecto, o es diseñador, lo que sea, y coge y hace un automóvil igualito al mío, ¿sí? Y él coge y hace todo, puede ser de madera, puede ser, yo que sé, de plastilina, de cemento, de lo que sea, o de metal, si él tiene la capacidad de hacerlo. Quien lo ve de fuera, si el tipo es un genio, dirá, wow, es un Lamborghini, pero el que sabe, dice, no es un Lamborghini, el tipo se inventó ese vehículo, lo hizo igualito y es una réplica, pero si tú entras te das cuenta que el motor no es Lamborghini, las ruedas no son Lamborghini, toda la estructura interior no es Lamborghini, ni siquiera el metal es el que usa Lamborghini, simplemente es una réplica. Entonces, desde el punto de vista legal, del seguro, del nombre que le pueda poner al vehículo, no puede poner Lamborghini porque sería plagio. Entonces, se entiende que es una imitación. No tiene ningún valor como Lamborghini real. Entonces, lo mismo es aquí. Si tú dices, soy humano, en esos términos, tú estás diciendo, yo no tengo relación con lo divino, sino que soy un ser basado en la idea de que estamos desligados de Dios y hacemos las cosas a nuestro arbitrio. Entonces, esa es la cuestión de dónde está el punto diferenciador entre cuando nos vamos a humano desde el punto etimológico, que es una cosa, que no se desliga de Dios cuando nos vamos a la parte etimológica, ni se desliga de la naturaleza, pero cuando llegamos al marco legal y al marco cultural y filosófico, sí se desliga de Dios. Por eso se habla de humanismo secular, seculum, que es separado, se hace una especie de secta y se independiza del resto. De hecho, hay una correlación etimológica con la palabra sacla.
¿sí? Que es el concepto de separación, el concepto del ego, ¿no? Entonces, por ahí es por donde va la cuestión del concepto del humanismo secular. Sí, y para... Se me desconectó acá. Voy a... Dame un segundo. Para afianzar más un poco lo que venía diciendo, solo voy a buscar acá lo que platicamos la semana pasada. Aquí, espérame. Etimología de humano. Perdón. No. Ay, Dios mío, ando todos los dedos trabados hoy. Dios mío, santo. Ok. Hablamos la semana pasada, ¿no? De que este concepto de humano viene de manas, que significa mente, intelecto o conciencia, y que está relacionado con la raíz europea que dio origen a la palabra mente, que también eso está relacionado con conciencia, ¿sí? Pero mira qué interesante, humano en español viene del latín humanus, relacionado con homo, hombre, aunque la raíz mente del sánscrito se relaciona con pensar. Entonces, o sea, lo que veníamos platicando hace semanas, desde la construcción del lenguaje se ha venido deformando toda esta idea, porque ya al plano del español se deriva del humano, relacionado con homo, con hombre, pero el sánscrito realmente la raíz es de manas, que significa mente, intelecto o conciencia. Sí, por eso te decía que si vamos a la parte etimológica, en realidad, sea desde el sánscrito o sea desde el semítico, o sí, más que todo, o el latín, en realidad no tiene mucho conflicto si lo relacionas con la palabra hombre. El asunto es cuando lo llevas al punto de vista filosófico y legal. Ahí ya tiene un contexto, un Correcto. significado Solo diferente. mira que dice, aunque la raíz men del sánscrito sí se relaciona con pensar, dando origen a palabras como mantra, que es mente, liberación. O sea, es esto que vienes diciendo, pues, en esencia, el hecho de desconectarnos, de separarnos completamente con nuestra propia esencia divina como tal, con lo trascendente, con lo que realmente le da sentido y propósito a la existencia del hombre, con esa pregunta tan importante que nos planteamos: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la razón de estar acá? Entonces, al llevarlo a ese plano, simplemente es afianzar esa separación, aún aumentando esa densidad o bajando esa densidad, a sumergirnos a un completo materialismo y a una completa identificación con lo que no es real. Y como platicábamos en otros programas también, cuando hablábamos de la palabra real desde el punto de vista de lo que consideramos como aquello que es, ¿sí? Pero la palabra real también viene de eso que entendemos como algo elevado, relacionado a aquello superior, supremo, hablando de reyes, pues de realeza como tal. Entonces, ¿por qué hago esta asociación? Porque es llevarnos a esa era donde lo divino o lo real o la realeza como tal que somos, ¿sí? Esa esencia divina, llevarla y sumergirla a un retraso y a una conexión totalmente material. Es hacernos prácticamente personas donde no, o seres donde no tenemos nada de relación con lo que realmente somos, con esa realeza divina, con eso de desarrollar conciencia, con eso de buscar lo trascendente, con eso de ligarnos realmente a esos principios morales basados en lo que realmente somos, conectados todos, un solo ser. Y para continuar con esto, ahí estamos, que se me desconecta constantemente esta cuestión. Transición histórica acota saca del derecho natural al derecho positivo.
De Tomás de Aquino a Hobbes y a Kant, la autonomía sustituye a la dependencia divina. ¿Qué te refieres con esto de la transición histórica del derecho natural? ¿Qué es eso del primero? Los gringos. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué Perdón. es eso? Sí. ¿Qué es eso, número uno, del derecho positivo? ¿Y qué es eso que la autonomía sustituye a la dependencia divina? O sea, es que te hago la pregunta, aunque entiendo lo que dice, pero es que eso de autonomía me parece también que es algo que no es, que es un engaño, pues es como decirnos que somos autónomos, es como repetir ese principio de la simbología del Génesis, ¿sí? De decirnos, ustedes pueden, ustedes no necesitan, no dependen de nadie, no dependen de nada. Son palabras trampa. Correcto, En eso consiste lo que trata de relatar el concepto de Génesis, la conversación entre Eva y la serpiente. exacto. Son palabras trampa. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, para referirme al concepto de esto del que estás diciendo de independencia o libertad, fíjate que se utiliza mucho la libertad en revoluciones y demás, son palabras, son clichés que se utilizan como marketing, igual que la palabra democracia. Entonces, son palabras cliché que en realidad cuando vas a la realidad te das cuenta de que en la práctica no es así, sino que se han utilizado ese tipo de palabras como trampa. Entonces, lo mismo el concepto de independencia hace parecer que da una sensación de libertad. No obstante, cuando te paras a analizar, es justamente todo lo que está mencionando el curso, ¿sí? El curso de milagros, es, en realidad, no podemos estar independientes de Dios porque Dios es lo único que existe. Entonces, no tiene ninguna coherencia que una célula diga quiero ser independiente del cuerpo, porque es en realidad el hábitat donde ella se desarrolla tal como es, y donde vive y donde existe y donde va a tener el oxígeno que llega cuando el organismo respira, es en el cuerpo. Entonces, si la célula sale del cuerpo, va a morir. Entonces, ¿qué es lo que viene a representar este concepto de independencia? En realidad, un concepto mal entendido y que lo único que puede estar vendiendo ese argumento es el ego, que es el que te dice, sí, eres independiente, pero ¿qué es en realidad lo que es independiente? Es el mismo razonamiento del cuento del jardín del Edén, el diálogo entre la serpiente y Eva. ¿Qué es la independencia? ¿No? Y pienso que ahí es donde está el punto de lo que estás diciendo tú. Independencia, si estamos hablando en un sentido de esclavitud, sí, pues independencia en el sentido de libertad, cuando estamos hablando de esclavitud, pero si estás en un estatus en el que estás bien, ¿por qué vamos a hablar de independencia? Entonces ahí vuelve el mismo cuento de Sofía que se desliga de la fuente y está creando todo este concepto del caos. ¿Qué significa independencia? ¿No? Independencia, ¿por qué yo voy a querer desconectarme de la fuente que me está brindando energía? ¿Sí? Una lámpara está conectada a la electricidad y funciona. Y dice, quiero ser independiente. El razonamiento tiene que ser completamente absurdo. No sabe lo que está diciendo, porque el momento en que se desconecte de la electricidad se apaga. ¿Bien? Y ese es el punto en el que gira todos estos aspectos de lo que explica el curso, de lo que explica el gnosticismo sobre Sofía, de lo que cuenta el jardín de la historia bíblica de la serpiente y su diálogo con Eva. Es el mismo razonamiento. Es el engaño de utilizar palabras que pueden tener un doble sentido, se utilizan como marketing y son palabras trampa, porque lo que hay detrás, cuando se analiza correctamente, es engaño. Es buscar que el individuo realmente cometa una infracción que le va a afectar a él mismo. No sé si estás hablando, no se te escucha. Ah, y otra cosa, cuando estamos hablando, no sé si Ok. quieres comentar algo sobre eso antes de comentar lo del positivismo jurídico, no sé si quieres preguntar algo sobre eso de la independencia. Bueno, realmente solo hacer comentarios, pero si sobre eso que estabas platicando ayer, yo le decía a un compañero, el problema es, y ahí donde quería acotar sobre el engaño. Pablo habla de que soy preso de Cristo y obviamente en el ámbito religioso lo visualizan como
que tengo que hacer todo lo que Jesús y Dios vista de cómo el sistema nos lo ha implantado, que es obedecer las cosas para no ofender a Dios o porque Dios dijo. Y sí es que Dios dijo, pero no desde el punto de vista de arbitrariedad, que es donde viene el engaño. Esa percepción por ahí Claro, viene. tienes que coger esas palabras y sacarlas del canon religioso, porque de Exactamente. otra manera van a generar confusión. Vas a Para la pensar que confusión. realmente eres un esclavo de una secta, cuando en realidad lo Exacto. que te está dando a entender es que hay un guión, el universo tiene sí, un guión, no sé si sabes lo que es guión, O una sea, tiene historia que se va a desarrollar. una estructura, tiene una base, tiene Sí, un sentido, claro, entonces hay un desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces cada uno de nosotros como alma tiene un propósito aquí. Mientras uno se ciñe a ese propósito, va avanzando en lo que es la mente de Cristo, la mente crística, la mente del Espíritu Santo, como sea que se le quiera llamar, la mente recta. Entonces hay unas pautas. Si sigues esas pautas, pues tu vida, hay una consecuencia, ¿no? Hay un consecuencialismo, es que estás alineado. Entonces, si, como digo, si la célula hace su rol, su trabajo, sirve, sí, por eso se dice sirve a Cristo, o sea, la célula sirve al cuerpo, entonces ella va a estar plena. Pero si la célula se cierra, empieza a tener carestía, ¿sí? Va a empezar a tener dificultad. Si se centra con otras células en una área del cuerpo, esa área del cuerpo se va a enfermar, va a tener un problema cancerígeno. Vas a observar que al final se produce necrosis o lo que sea. Entonces, este ejemplo es claro de que decir en un contexto, ¿no?, que yo soy esclavo de Cristo, se puede entender mal si lo asocias a la religión, pero si lo entiendes en el sentido de yo me debo a la razón por la cual vine a este universo, que es el crecimiento y el desarrollo de mi propio ser. Entonces yo estoy en un camino de ascendencia y de desarrollo. Por tanto, hay muchos programas en mí que he adquirido de los que tengo que deshacerme, ideas que están como clavadas como unas raíces dentro de mi ser con una percepción errada de la existencia y de la vida, donde yo me veo separado de los demás, donde yo me veo separado de Dios. Entonces, esas ideas son erradas y yo necesito encauzarme y necesito el Espíritu Santo para reencauzarme. Entonces, ahí es donde tengo que tener una disciplina. Eso que llamas disciplina en otra terminología sería ser siervo o esclavo, pero si se entiende correctamente. Entonces, soy siervo o esclavo en el sentido de que de la decisión que yo tomé de ceñirme a este camino, que puedes llamarle Cristo, Espíritu Santo, en la trascendencia. Básicamente es quitarme todos estos programas cerrados que me hacen pensar que yo estoy desconectado de la fuente, que yo estoy separado y de que existe algo fuera de Dios que tiene, o algo independiente de Dios, como paralelo, que Dios está en X lugar y hay algo que está operando al margen de Dios, ¿no? Todo eso son un montón de engaños, que ese es el argumento, como digo, o el concepto mitológico o metafórico del Génesis, cuando habla la serpiente y Eva sobre esto de separarse, de entender y de desnudez y todas estas cuestiones, ¿no? correcto. Y, y es esa parte, ayer yo compartía una porción de Curso de Milagros, porque quería comunicar de que todos venimos de ese Cristo, todos somos ese Cristo, o sea, todos somos, porque Cristo es el Hijo, es el Hijo, es el Hijo de Dios, y todos provenimos de ahí. Pero la idea que tenemos es que Jesús es el Cristo. Todos somos el Cristo, porque todos somos el Hijo y todos tenemos que regresar a recordar lo que somos. ¿Por qué digo esto? Porque de eso se trata. Ser esclavo de Cristo es entender cuál es tu esencia y ser coherente con ella. Sí, es como hemos platicado en otras ocasiones, pues, si soy humano, me tengo que comportar como humano, no me tengo que comportar como perro. Entonces, eso es ser coherente con la correspondencia de lo que eres. Sí, en este caso, somos el Cristo, por tanto, tenemos que recordar qué es eso para llegar nuevamente a eso y seguir ese camino del Cristo, de lo que somos. Y es ahí donde Pablo, pues, nos quería invitar a decir, somos esclavos de Cristo. O sea, ni siquiera somos esclavos de Jesús, porque no tiene sentido ser esclavo de Jesús. Tiene sentido ser esclavo de Cristo.
Es decir, tener la disciplina de lo que realmente somos, regresar a lo que somos, ser coherente con lo que somos. Nosotros no somos Jesús, nosotros somos el Cristo, somos el Hijo, Freddy. Así es, así es. Bueno, Esclavo o siervo de Cristo, el concepto de Cristo. exactamente. Ahora, si quieres, comento un momento lo que es el punto este de... Por favor, adelante. ¿En qué consiste este aspecto del positivismo jurídico que tiene que ver con lo que es el derecho continental? He mencionado, ¿no? Esta jerarquía donde está el derecho natural, como digo, tiene que haber, o sea, para que se establezca una ley, tiene que haber derecho. Si tú tienes derecho a X cosa, entonces existe la justicia para hacer que a ti se te dé lo que mereces, ¿sí? O se te haga justicia sobre alguna injusticia. Y ley lo que hace es establecer unas pautas sobre cómo se va a desarrollar eso. Entonces, ese es el triángulo: derecho, ley, justicia, ¿no? Para que exista derecho, tiene que haber una propiedad. ¿Sí? Tú tienes que tener unas propiedades naturales, como podríamos decir, no sé, el cilantro tiene X propiedades. Eso es lo que le da el valor que tiene. El valor quiere decir que ese es el derecho que tiene, porque es el valor natural que posee. Y ahí viene la palabra poseer, ¿no? Entonces, mi cuerpo, ¿qué características o qué cualidades tiene para que le dé un valor? ¿Sí? Puede tener X valor. Ahora, ¿qué es lo que le da derecho? Para que no pueda venir otra persona y coger mi cuerpo y cortármelo por pedazos y vender carne, ¿no? Porque uno va y coge las plantas de la naturaleza y nadie le dice, oye, no puedes hacer esto, pero si yo llego a casa de otra persona y le quito algo, va a decir, no, no puedes hacer esto porque esto es mío. ¿Qué determina que es suyo? La posesión. Entonces, para que algo tenga derecho, tiene que tener unas propiedades y tiene que haber una posesión. Las propiedades le dan el valor que tiene. Entonces, tú puedes decir, fulanito me robó el automóvil. Ah, bueno, a cambio de eso te voy a dar $50, diría el juez. Devuelve $50. No, $50 no compensa el robo del automóvil, porque el automóvil tiene mucho más valor, tiene unas propiedades. Solamente 50, si mucho, sirve para cubrir 2 ruedas del automóvil. Entonces, hay un valor que tienen las cosas por razón de sus propiedades. Y después también está el hecho de la posesión de ese algo, determina que es el que es suyo, o un intercambio de valor. Es decir, yo pagué $5,000 por ese automóvil. Entonces yo tengo aquí el justificante, ese automóvil mío, porque yo pagué, hice un intercambio con la casa Renault o Mitsubishi o lo que sea, ¿no? Entonces, mi cuerpo, ¿por qué tiene unos derechos? Porque tiene unas propiedades. Puede salir a correr, puede ver, puede oler, es decir, es la unidad productiva y más poderosa y de valor que existe en todo el universo, el cuerpo humano. Bien, y eso no se lo enseñan a uno cuando está en el colegio. El ser humano es la cosa que mayor valor tiene y que es irreemplazable. Entonces, ¿qué determina que venga otro individuo y coja y te esclavice? Por eso tantas leyes sobre la esclavitud. Que tú tienes una posesión. ¿Quién es el que tiene la posesión? El alma. Entonces tenemos que remitirnos a la filosofía antigua y de todos los aspectos de las religiones, la filosofía, la psicología, se tomó la psicología, el arte de derecho, que es la comprensión de que hay así como podemos entender que el cuerpo tiene unas propiedades, que la materia tiene unas propiedades, que los vegetales tienen unas propiedades, que las estrellas tienen propiedades, que no sé, los átomos tienen propiedades, hay que reconocer que el cuerpo tiene unas propiedades y la conciencia está demostrando que también, o sea, que hay algo invisible que tiene unas propiedades, que lo que la ciencia tiene que definir como leyes. La gravedad funciona aunque tú no sabes de dónde se están jalando las cosas hacia abajo, la fuerza centrífuga. Entonces, lo invisible tiene unas propiedades. Por tanto, se tiene que terminar aceptando que si el átomo y todas las demás cosas no se desintegran, quiere decir que hay una fuerza que los mantiene unidos, porque el electrón está tirando hacia afuera y el protón hacia adentro. Quiere decir que hay dos fuerzas que están trabajando en direcciones opuestas y no hay ninguna cuerda, ni ningún robot, ni ningún motor que los esté moviendo, ni tiene un combustible, tiene energía eterna. Entonces, hay que aceptar que existe otro plano no visible que le está dando mecanismo al visible. Por tanto, la fuente es la que está controlando lo físico. Entonces, para hablar de lo físico y quién es el dueño de lo físico para que pueda tener derecho, exigir derechos, hay que irse a lo invisible. Y ahí es donde todos desde la antigüedad se remiten al concepto de Dios, ¿no? Entonces,
el concepto de lo divino, de las deidades, de los dioses, etcétera, etcétera, divinidades, es la mayor jerarquía, porque el juez no puede discutir con un Dios sobre la legitimidad de un ser humano, es decir, él está por encima de mí. Y después está la fuente original de algo, el autor. De ahí viene, yo soy de los partidarios de que la palabra la palabra autoridad se tiene que relacionar directamente con el autor, ¿bien? No con una estructura que alguien establece. La autoridad vendría del autor. Entonces, si yo creo este bolígrafo, yo aclaro que este bolígrafo lo creé yo, y ahí vienen todos los conceptos que tienen que ver con propiedad intelectual, que es otro tema muy interesante. Entonces yo digo, este bolígrafo que tiene X distancia, este X largo, X grosor, que tiene esta parte de madera y esta parte de plástico y dentro tiene una tinta y bla, 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 todas las descripciones que tiene, cuánto pesa, y pongo una fecha y pongo mi nombre, nadie puede plagiarme esto sin tener que discutirlo ante la ley. Bien, entonces se tiene que justificar que si alguien hace un bolígrafo igual a este y lo llama igual, está violando mi propiedad intelectual. Entonces, este punto es importante porque si cualquier estado, cualquier ley que surja, cualquier concepto, no puede imponer a otro individuo algo, quitarle su libertad, quitarle sus propiedades, sin antes entrar en conflicto con el propietario original. Es simple, entrarías en conflicto con el dueño. De ahí el concepto, por ejemplo, muchos países no aceptan la clonación humana ni cosas similares porque estamos entrando en un conflicto con leyes que trascienden al ser humano, que son leyes que están fuera de la jurisdicción humana. Entonces, como hay cosas que trascienden a lo humano, ahí nadie puede entrar y nadie puede opinar. Por tanto, ¿quién puede decirle a Dios, no puedes crear estas plantas, no puedes crear esto, o yo te voy a quitar esto, o esto ahora es mío? No puedes, porque ¿quién es el que tiene quién es el que puede mostrar un documento? Mira, yo hablé con Zeus y esta firma es de Zeus. Y no puede hacer eso. Ni decir, mira, Jehová me dio permiso para coger a otro ser humano y esclavizarlo. Entonces, ahí nadie puede entrar en esa jurisdicción, de modo que todos nos quedamos como iguales. Él es igual que yo, el juez es igual que yo, el jefe de Estado es igual que yo, el policía, todos son iguales al final. Entonces, entre iguales nadie puede ponerse uno encima del otro, eso lo dice también la ley, ¿sí? En consecuencia, se establece una ley o unos principios que son naturales para todos. Es una ley que son leyes de la naturaleza, leyes propias de todo, y es una ley común que determina que mientras los dioses no hayan puesto ninguna norma entre nosotros, la Torá, etc., esa ya es una ley escrita, tiene mayor jurisdicción porque son los dioses estableciendo una ley escrita. Si la pusiésemos al margen y dijésemos, bueno, supongamos que no está esa ley escrita, entre nosotros, ¿cómo nos entendemos? Pues es una ley común. Yo no le voy a hacer daño a nadie porque entendemos que nadie quiere hacer daño a nadie. Es algo que ni siquiera hace falta discutirlo, entendemos de forma natural. El daño, el sufrimiento, las lágrimas, la sangre, son cosas que se entiende que causan agravio. Entonces, lo que causa daño y pérdida a un ser está dañando esa propiedad que le pertenece a quien toma posesión. ¿Quién es el que toma posesión? Un ser invisible, porque el cuerpo, si no tiene un ser invisible que le mueva, el cuerpo no funciona. Entonces entendemos que el cuerpo está funcionando porque hay un mecanismo invisible que llamamos alma que mueve el cuerpo, y ese alma de algún lado procede, pero tiene mayor jurisdicción sobre el cuerpo. Entonces, el alma tiene posesión sobre el cuerpo, por tanto es el dueño, ¿vale? Luego el cuerpo necesita respirar. El oxígeno viene del prana, una energía exterior, y dice que el espíritu está en todo y está dentro de nosotros. Y el espíritu, Dios, como lo queramos llamar, es el padre de todas las almas. Por tanto, la mayor jurisdicción es Dios, debajo está el alma y debajo está nuestro cuerpo. Esa es la jurisdicción correcta, de la cual normalmente no se menciona, ni se habla, ni se enseña en derecho, pero eso es lo correcto. Y no se enseña en derecho porque entonces entraríamos en la aceptación de que nadie puede imponerle nada a nadie. ¿Qué ocurre? Eso se llama justnaturalismo, ¿sí? O ley natural. La ley natural es la naturaleza, las cosas obvias entre nosotros, y luego entre nosotros se podría hablar que cuando hablamos en términos de sentido común, pues está justo por encima, justo por debajo de la ley natural, la ley común, que es simplemente nuestro sentido común aplicable, ¿sí? Aplicando, ¿no? Lo natural, pero debajo está esta ley común que es, todos entendemos que no queremos hacernos daño, y todos entendemos que si alguien le causa daño a otro, va a tener que compensarlo, remediarlo. Y si no puede remediarlo, queda exiliado, ¿sí? Y si el daño es muy grave, pues a lo mejor lo ejecutan, ¿no? Pero normalmente el exilio era la pena mayor, ¿no?
Y si él podía compensar, pues podía ser, si era una cuestión manejable, que a lo mejor que se podía solucionar con el tiempo siendo siervo, con una deuda económica o con una deuda en otra área, con una familia, entonces él podía servir a esa familia durante un tiempo hasta que se saldara la deuda. Si él podía compensarlo de otra manera, pues lo compensaba con animales, o lo compensaba con oro, o lo compensaba con plata, con lo que pudiese. Si no lo podía compensar, era siervo. Y si era una cuestión supremamente grave, como digo, lo exiliaban. Entonces eran cuestiones muy comunes dentro a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre? Que a medida que crece el sistema de comercio en el mundo, se trata de que el comercio, ¿cómo decirlo? Que los que están en la cúpula o que se enriquecen a través del comercio puedan tener un monopolio sobre los demás seres humanos. La cuestión es que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Entonces la ley de comercio se ve enfrentada y frenada con el derecho del hombre. La religión igual. El catolicismo encuentra, la Iglesia Católica encuentra que tampoco puede. Entonces, ¿qué hace? Ellos dicen que ellos son los representantes de Dios. Entonces como son los representantes de Dios, ellos sí pueden establecer cosas sobre los otros humanos, porque no es que se pongan sobre otro ser humano, sino que son emisarios, de ahí el concepto del sacerdote. Yo soy el representante de Dios, ¿sí? Entonces yo de parte de Dios digo que esto ocurre. Entonces ese es otro tema de lo que es el derecho canónico muy interesante y toda la historia de la Iglesia Católica, pero sería por otro apartado. Pero lo que ocurre desde el ámbito legal es que no hay forma de que un ser humano tome control sobre otro. Por eso hubo mucho tiempo a lo largo de la historia que había esclavitud. ¿Bajo qué justificación? De que si alguien no tenía posesiones, mira la palabra poseer, no tenía posesiones, no tenía derechos. El único derecho que tenía era sobre su propio cuerpo, y ahí entraba discusión. Pero el asunto es, si eras pobre, ¿qué posesiones tenías más allá de tu propio cuerpo? Ni siquiera el gato que te acompaña era tuyo. Entonces, como no tienes posesiones, no tienes derechos. Solamente las personas ricas, que tenían tierras y tenían ganado y tenían posesiones, como tienes posesión, eso te da un derecho. Tienes derechos sobre eso. Y como tienes derecho a más cosas, más derechos tienes. Entonces, es una cuestión, no es derecho natural, porque el derecho natural es que todo es de todos. El hecho de que yo acapare cosas, eso no me convierte en que eso sea derecho natural, porque Génesis dice que todas las cosas son para que las administremos, no para que las poseyamos y las controlemos. No puedes poseer 500 hectáreas de tierra, porque solo puedes estar en un sitio a la vez. Bien, entonces no tiene sentido. Incluso cuando el Estado dice todas las tierras son del Estado, pues yo quiero ver al Estado poseyendo esas tierras para poder legitimar que tiene derecho sobre ellas. No puede. Primero porque es una idea, no es una persona. Y si fuese una persona, ¿cómo va a estar recorriendo todo el país diciendo, vale, esto es mío? Escribo, ahora se va a otro sitio, ahora este es mío. A los 5 años, cuando regreso otra vez al punto inicial, ya lo habrán ocupado otras personas. Entonces no puedes poseer un montón de sitios. Solo puedes poseer, por sentido común y ley común, un lugar donde tú te la pasas residiendo. Es tu cueva, es tu choza que tú hiciste, y la gente sabe, ahí vive fulanito y menganito. Lo vemos salir y entrar y lleva así 20 años. Es lógico. De hecho, por eso la palabra, el concepto del usucapión es, tú estás en un sitio durante 6 años, ese sitio ya es tuyo, siempre y cuando nadie demuestre legalmente que ha estado ahí, o todos sepan que tú solo quitaste a otra persona. Pero si fuiste a un sitio, nadie se quejó, nadie demostró que fuese de él, estuviste ahí durante 6 años, eso ya legalmente es tuyo. Y es una tierra que tú puedes vender si quieres. Eso se llama usucapión. Muy bien. Entonces, eso es derecho natural. Pero, como iba a decir, al punto donde quería ir, que es importante a veces también desviarme un poquito para que se entienda el contexto. Como no se puede tomar posesión del ser humano, entonces se crea una ley falsa paralela al derecho natural, que es el derecho positivo. Le llaman positivo porque suena bonito, pero en realidad es impositivo. Entonces, el derecho positivo, que hace es crear un montón de normas inventadas que anulan la ley natural. Y no es que la anulen legítimamente, sino que su rol es tapar la ley natural, es decir, la ley natural no existe, ¿sí? Entonces se pone por encima e inventa toda una jerarquía de normas. Es una jerarquía normativa, como se le suele llamar. Entonces existe una jerarquía normativa y la gente no sabe que todas esas normas
son ilegítimas. Son ilegítimas, pues se las inventó fulanito, menganito, ahí, normativa, no sé qué. A ver, ¿le hice daño a alguien? No. ¿Le debo algo o sea, ¿le he causado daño a alguien? No. ¿Le he causado pérdida? No. Pues entonces todas las normas no tienen ninguna validez. ¿Para qué las quiero? Te las inventaste tú, que son miles de normas que solamente son cuestiones de comercio. La única norma real a la que yo me debo ceñir es no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y si tú me causas daño, tiene que haber un remedio, una compensación. Estas son las únicas normas reales. Entonces, de hecho, cualquiera que busque qué significa derecho positivo te va a decir, es un sistema, de una forma u otra, es un sistema que busca eliminar o sustituir el derecho natural. Eso es en realidad. Y no es ningún misterio. Buscas un diccionario de ley, te lo va a decir, siempre y cuando sea un diccionario de ley, como el Black's Law, un diccionario de ley objetivo. Y esa es básicamente la cuestión, es inventarse un montón de normas que crean una fachada falsa y te dicen, esta es la ley. ¿Cómo va a ser la ley si eso no viene de parte de Dios? Son un montón de normas que buscan tapar la existencia de la ley natural. Entonces lo que hacen es que los que estén por encima, que controlan ese derecho positivo, te pongan a ti cada vez más normas y más normas, y la gente cree que son normas que hay que obedecer. No, no las tienen por qué obedecer. Son un montón de normas inventadas por otro ser humano. Entonces entre iguales no podemos poner normas. Perfecto. Normas de convivencia con las que estemos de acuerdo, que es distinto. Pero es una norma, no es una ley. Norma está aquí, estatutos, constitución, etcétera, etcétera, legislación y leyes, pero son, de un modo u otro, son una jerarquía dentro del derecho positivo. No tienen realmente validez desde el punto de vista natural. O sea, no son legítimas, son inventadas por otro ser humano. No guardan ninguna relación con la ley natural, por tanto, no son reales. Yo conozco una Norma que está en Chicago, es mi tía, la saludo desde acá. Saludos, tía Norma. Abrazo por la distancia. Bueno, prosiguiendo, y ya para el cierre de este programa de hoy, tomando una porción de lo que me compartías, y es una frase que yo quería utilizar, pero nunca me vino a la cabeza. A ver, ¿dónde está? Espérame. Bueno, humanismo secular y desfondamiento del ser, el hombre moderno deja de verse como linaje de Dios y se autopercibe como producto contingente. Esta era la palabra, esta definición rebaja ontológicamente su estatus. Si somos autogenerados, no hay base objetiva para la dignidad, solo consenso funcional. Y esta reducción o rebajar al hombre a esto, yo pensaba, por ejemplo, cuando se habla de la Atlántida, ¿verdad? Que un cataclismo o algo por algo muy relacionado a querer ser muy ambiciosos desde la perspectiva negativa, consideran algunos que vino su destrucción. Una vez escuchaba a alguien hablar del concepto del agujero, de los agujeros negros que colapsan de éxito, ¿no? Comen tanto que ¡pum! Colapsan. Y recordaba también una de las enseñanzas de don Félix Goodman, a quien le mando un fuerte abrazo, cuando platicaba del hombre residual que quedó en la tierra después de esa, en la perspectiva que él comenta, después de esa guerra que hubo, entonces quedó un hombre residual en la tierra, es decir, como una devastación. Y recuerdo también, por ejemplo, voy a mezclar algunas cosas ahorita para poder alumbrarte a dónde quiero llevarte con la pregunta que te voy a hacer. Por ejemplo, no sé si tú viste la película de Noé. Hay una parte donde se ve que están caminando y pasan como por una ciudad, algo tecnológica, pero solo se ve el residuo de esa ciudad. Y entonces yo me preguntaba, ciertamente, me decía yo, si nos están rebajando a querer ser algo totalmente separado de Dios, pero llevándolo a la tecnología. Y luego visualizaba lo que ya nos dice las revelaciones que nos hablan, ¿verdad?
del final de los tiempos, de situaciones complejas donde van a llevar a devastaciones a este planeta, pero parte también de eso es lo que la oscuridad quiere aprovechar para crear un nuevo sistema. Entonces, pensando también que muchos de los grandes imperios llegaron a florecer y luego decayeron. Y me preguntaba, en la historia de este planeta, ¿cuántas veces hemos pasado por estas experiencias donde el ego, las fuerzas oscuras, quieren rebajarnos a llegarnos a separar de esta idea de Dios? ¿En cuántas ocasiones, no puedo decir número, pero a lo que quisiera visualizar es, en reiteradas ocasiones o en varias ocasiones, la oscuridad ha jugado este papel de querer rebajar al hombre, reducirlo, y nuevamente llega, o sea, siempre llega una época del Kali Yuga y luego llega una época de la era de luz. O sea, este juego de regresión, volver a la luz, es algo muy constante en este universo. Se tiene que estar repitiendo constantemente. Es algo que vamos a ver nosotros cuando lleguemos a esa era crística. Lo vamos a volver a ver, pero desde otra perspectiva. No sé si me vas entendiendo por dónde va mi pregunta. Esto es algo cíclico. Esto es algo Sí, cíclico. es que es una regla de funcionamiento. Como vemos, por ejemplo, el concepto de Matrix, hay unas reglas de programa. Y son las reglas de programación informática, igual que en una computadora. Hay unas reglas que funcionan para todos los sistemas. Entonces, este universo sigue un patrón, otros universos siguen otro sistema. No es el mismo. Pero en cualquier parte que tú te muevas dentro de este universo, no importa a qué distancia, cuántas galaxias, la regla de funcionamiento de la programación, por así decirlo, es la misma, aunque los escenarios varíen. Lo mismo pasa si encarnas en un cuerpo antropomorfo como este, adámico, u otro. Va a seguir habiendo una serie de patrones, como es el envejecimiento, como es ciertas distorsiones de la conciencia que llamamos enfermedad. Va a haber ciertos aspectos relacionados con aspectos del amor, de la procreación, por lo menos en lo que es la segunda y la tercera densidad y en cierto grado en la cuarta densidad, ¿no? O sea, de las 7 dimensiones, la 2, la 3 y la 4. Eso, entonces, más o menos hay unos parámetros. Lo que pasa es que hay mayor conciencia en la tercera, en la segunda no hay tanta conciencia. Y en la cuarta son otros estándares, pero sí hay unas reglas, hay unos parámetros, unos patrones que se rigen y que no se parecen exactamente a los mismos que tenía el funcionamiento del universo anterior. Y también es cierto que hay unas galaxias que están en otro nivel de evolución mucho más avanzado y algunos patrones cambian. Eso lo determina lo que se suele denominar logos, que es una conciencia divina en torno a la cual se construye una galaxia, y una conciencia menor a ella en torno a la cual se construye una estrella, y una conciencia menor a ella en torno a la cual se construye un planeta. Y me refiero a que se construye un planeta de forma natural, no me refiero a un planeta terraformado con tecnología. Entonces ellos determinan las normas locales. El que es más grande, como el Sol respecto a la Tierra, determina las reglas generales de ese sistema. Y en el ámbito de una galaxia, rige las de todas las estrellas que están ahí. Entonces uno ve una nube de estrellas en el plano físico, pero en otra dimensión en realidad es una conciencia llamada logos, que es el que define todas las reglas, pero siempre se tiene que estar sometiendo al siguiente. Entonces, ese galáctico se somete al dimensional, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, a Brasax. Entonces, es el que rige todas las dimensiones y todas las reglas en cada una de esas dimensiones y cada dimensión en los planos paralelos que tiene, como si fuese un edificio. El basement con todo el subterráneo, el nivel 1, 3, 4 y después los apartamentos adyacentes, y luego el penthouse, que sería el Arabot o el séptimo cielo. Entonces, todas las reglas ahí, él es el que define, esto va a funcionar así, 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 pero luego hay un administrador local en cada flat, ¿no? En cada piso, que es el que no le quita el rango al que está arriba. Esto es como una jerarquía militar. No
como se dice, no va a tener mayor voz que el que está encima, pero sí del que está debajo. Entonces, el que administra una planta, un piso, sí puede darle ciertas normas a los que administran cada apartamento independientemente, ¿no? Entonces, podríamos decir que un logos es como administrador de un apartamento, un logos mayor de toda la planta o todo el piso, el de todo el edificio, un logos mayor, entonces existe un logos, un sublogos, un subsublogos, y luego está el que administra todos los edificios, ¿sí? Que es otro logos aún más grande. Entonces, ellos han recibido unas pautas que siguen este guión, que hay que seguir y que algunas son rígidas, otras son flexibles, otras dependen de épocas, algunas solo aplican para ciertas galaxias y algunas solo son aplicables para este universo. En otros universos ya no hace falta. Es como cuando en este texto de Valentino dice que cierto reino era donde tenía que haber el arrepentimiento. Y dice, y en otro reino tal cosa para ciertas almas. Te está diciendo, el programa básico para este sistema o para este sistema galáctico o supercúmulo galáctico va a ser que tienen tiene que haber un proceso de experiencia en todas las almas, no importa, va a ser distinto de aquí a allá, pero la regla general va a ser que va a haber un proceso de arrepentimiento, el Teshivá, como se le llaman en hebreo. Entonces el proceso de Teshivá tiene que haber una experiencia o una serie de procesos a través de los cuales yo llego a un impacto. Ese impacto produce una transformación interior donde yo tengo que enfrentarme contra mi propio ego y yo tengo que encontrar o entender que a mí no me han hecho daño, sino que es un reflejo de mí mismo. Todo esto que hablamos de los 7 principios herméticos, ¿no? Entonces yo tengo que comprender lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Es el cambio de actitud y tiene que haber una transformación, el concepto también de perdón. O sea, todo esto, y esa es la regla que dijeron, vale, ese va a ser para esto, va a ser la regla para aquello. Dependiendo de lo que el logos mayor considera que es lo más eficiente y lo más positivo. En algunos casos, algunas cosas van a variar. Se ve que ya no es necesaria cierta cosa, vamos a cambiar el esquema. Y en algunos casos son cambios locales que dicen, este planeta no necesita seguir más con esto, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Y así pasa también con nosotros como almas. Hay cosas que se pasan en segunda densidad, se pasan en tercera, en cuarta ya no son necesarias. O sea, tú no necesitas seguir reencarnando en cuarta porque es inútil. Ya ese funcionamiento carece de objetivo, carece de propósito y al final más bien sería muy poco productivo para el alma. Ya no sirve, ¿sí? Entonces solamente es algo que se repite en segunda y en casos nuestros en tercera, pero en cuarta no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Por dar un ejemplo. Sí, es que obviamente lo hemos platicado en otras ocasiones, pero esto que es cíclico, y creo que por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, muchos de los que hoy se llaman ángeles y nos están colaborando, es que como tú dices, ¿no? En la experiencia, etcétera, muchos de esos, y no sé si a nivel de arcángeles, qué sé yo, no sé, pero muchos de los que están en otros planos colaborándonos o incluso en otros planetas colaborándonos, es gente que pasó por cosas, tuvo que haber pasado por cosas similares, o sea, que también pasaron alguna experiencia similar, que también pasaron un Kali Yuga, no todos, pero sí hay muchos que han pasado cosas muy similares y otros que no han pasado cosas similares. Han pasado experiencias de evolución, pero que no se parecen. Y ellos son los que muchas veces cuando han querido ayudarnos han metido la pata porque no han sabido hablar desde la experiencia. O sea, no nos han sabido ayudar desde la experiencia. Por eso muchos seres han venido aquí, han encarnado como humanos y han vivido, han tenido hijos, han vivido las experiencias humanas, como dice el salmista, ¿sí? Porque me guiaste en los mismos caminos de la vida. Bien, entonces, así es como ellos pueden decir, oye, yo sé cómo lo sufren, yo sé cómo lo viven, sé lo difícil que es, me pongo en su lugar, entiendo cómo piensan, entiendo sus chistes, entiendo su forma de pensar. Entonces, el criterio de esa persona, y hay un ejemplo claro, es Yeshua, ¿no? El criterio de esa persona va a valer mucho más que seres que están en su nave, vienen, miran desde lejos. No lo puedes comparar, porque tú tienes un pan para llevarte a la boca cada vez, te subes a tu nave y estás cómodamente ahí, pero la gente que está aquí abajo tiene que luchar día a día y ver cómo come
y las dificultades y las adversidades, tú no puedes juzgar a esa persona, porque tú no has vivido lo que esa persona ha vivido. Tú estás en tus comodidades y tú estás viviendo en otro contexto. Y tú viviste miles de años atrás o cientos de años atrás experiencias difíciles, pero en otro contexto y en otro planeta. Este planeta es mucho más complicado. Entonces, eso también hay que, o sea, es bueno también considerar eso, que en muchos casos quienes nos han tratado de ayudar no han tenido una experiencia ajustada a este planeta y por tanto sus ideas o no han sido muy eficientes o han llegado a ser hasta un desastre, sino un problema. Claro, y esto refuerza también esta doctrina mormona, muy, muy bonita, por cierto, donde habla que nosotros seremos dioses para otras civilizaciones que ya lo hemos platicado. Entonces, definitivamente, desde ese plano o desde esa postura de esto que estamos teniendo como experiencia, tendrá que servir para guiar a otros que van a atravesar por cosas similares. Es decir, no sé si será en otro sistema solar, me imagino que sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Será en otro sistema solar donde también nosotros serviremos de colaboradores para otras civilizaciones humanas? Sí. Humanas, sí, antropomorfa, bueno, civilizaciones que están en tercera dimensión. Sí, Algunos se parecen a nosotros, otros no. Pero sí es cierto que en esa transición, o sea, en ese punto en el que empezamos a abandonar esta tercera densidad, pasamos a la cuarta, no como muchos dicen la quinta, que creo que están exagerando un poquito, sí, a la cuarta, ya deja de ser, o sea, carece ya de funcionamiento, como dije, la reencarnación y el tener que estar preocupado por qué comes o cómo subsistes, ya no necesitas seguir con este tipo de cuestiones o por qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida. No, ya pasas a un estado distinto, la alimentación es distinta, las relaciones interpersonales y sexuales son distintas, todo esto cambia, estos paradigmas cambian en muchos ámbitos y primero hay un proceso de capacitación. Y en ese proceso de capacitación y de autoconocimiento vas a estar algunos años. Y una vez se completa ese ciclo, eres destinado o a quedarte en la tierra y ayudar a personas con las que has estado conectado en algunas encarnaciones, que llamaríamos familia o amigos, o dirigirte a otros mundos que están en una etapa de necesidad, o sea, es una etapa de tercera densidad donde tienen unas necesidades y unos problemas, y ahí se va a evaluar si la experiencia en la Tierra puede ayudarles. Lógicamente, que les va a ayudar, porque el planeta Tierra es uno de los planetas más complicados, es como una de las universidades más difíciles. Si egresas de aquí, vas a poder ayudar prácticamente cualquier planeta de esta galaxia, y no sé si en otros, porque ya vas a tener una experiencia mucho más enriquecedora para poder ayudar a sistemas que no están viviendo cosas tan difíciles como nosotros, pero sí están viviendo sus propias complejidades. Si son ya cuestiones bélicas, pues entra la Confederación. Pero si son cuestiones de trabajo interior, almático, ahí sí podemos intervenir. No bajando y hablando con ellos, salvo que la Confederación lo considere oportuno, pero sí a través de comunicarles en sueños, intuición, comunicación telepática. Entonces va a haber una cierta ayuda sin intervención directa, como lo han hecho con nosotros. O sea, lo que han hecho con nosotros lo vamos a hacer con ellos. Y solamente si se ve que es una civilización que no va a convertir la interacción en idolatría, entonces sí podemos bajar e intercambiar, interactuar con ellos. Esto, ya para cierre, esto que proyecta Apocalipsis, donde dice que, bueno, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, y luego viene la era del milenio, esa era de la iluminación, por llamarlo de alguna manera. No sé si será también un símil de ese milenio, decir era iluminación o era crística, no lo sé, pero cuando leo el curso de milagros, dice que la segunda venida es la era de la disolución del ego. Entonces, en ese sentido, cuando dice que Satanás será preso y será metido al lago de fuego y azufre por 1000 años y que luego nuevamente lo van a soltar, me pregunto yo, ese milenio es un símil del huerto del Edén que nos proyecta Génesis, y eso que se vuelve a soltar, es que vuelve a suceder eso de nuevamente sumergirnos otra vez en el ego hasta otra etapa de
de trabajo es Mm, parte del cíclico repetitivo, de sí, cierta por manera. ejemplo, sí, por ejemplo, la segunda avenida es la que está 3 calles por debajo de la quinta avenida. Excelente, excelente, vamos bien por ahí. Todos estos conceptos simbólicos del Génesis están asociados con una experiencia en otro nivel mucho más avanzado, pero que también tiene su nivel más pequeño en lo que es la búsqueda interior. ¿Sí? Porque el jardín del Edén es básicamente un ejemplo de nuestra propia mente, que en un sentido físico sería el cerebro, ¿no? Es un tema muy extenso, pero yendo al punto importante, dice que la bestia es echada al fuego, todavía no Lucifer. ¿Por qué primero la bestia? Porque la bestia es el primer aspecto del ego que uno tiene que depurar. La bestia es un símbolo del humanismo secular. Entonces, es como en el budismo que el individuo cuando empieza su trabajo interior y empieza una transformación de deshacimiento del ego y demás, él alcanza primero el moksha, ¿sí? Es una etapa inicial de depuramiento interior. A partir de ahí todo lo demás es perfeccionamiento hasta que alcanza el nirvana. ¿Bien? Entonces, lo mismo aquí. Primero, antes de que el individuo se deshaga completamente del ego, lo que podemos llamar Lucifer, la serpiente antigua, etc., primero tiene que empezar un proceso de transformación interior. Primero tiene que reconocer que tiene que deshacerse y que tiene que, de aspectos de sí mismo. Mientras el ser humano todavía no llega a esa conciencia, no se da cuenta de que el conflicto está en el interior, no está en el exterior, que el exterior es un reflejo del interior, ¿no? Entonces, esa primera etapa, cuando la persona toma conciencia y dice, vale, ahora empiezo a entender de que esto es interior, esto no es exterior. Ahora él se enfrenta a su bestia. Ahora la bestia es la primera que se echaba en el fuego. ¿Por qué en el fuego? ¿Por qué en el lago de fuego y azufre? Porque es su propia conciencia. Él tiene que empezar a depurarlo con su propia conciencia. Ese es el fuego y el azufre. Luego hay un proceso, lo llama 1000 años, que es 1000 años en hebreo. Tú ves la palabra 1000 en hebreo es la Aleph con un apóstrofe. La misma Aleph que es el símbolo del ser. Vas a ver la Vav que se inclina a 45 grados. 45 es el mismo nombre de Adán. ¿Sí? A es 1, D es 4, M es 40, 45, ¿no? Adán. Entonces se inclina a 45 grados y luego tiene un palito arriba, pues habrá visto la letra hebrea un montón de veces, que es una yud, que es Dios, y después una que se pega al mundo, soy yo, es el ser humano. Entonces nosotros somos una conexión entre el cielo y la tierra, pero esa Aleph tiene una apóstrofe adicional, es el símbolo del 1000. ¿Por qué? Porque es el ser que ahora se va a convertir en un ser divino. Esa es esa transformación del propio nirvana. Entonces, el individuo empieza un proceso de transformación interior desde que elimina su bestia hasta que finalmente elimina al dragón, ¿sí? O sea, al ego. Ese es un proceso de transformación interior. Que también podemos decir que como planeta se va a seguir a una especie de periodo o ciclo desde que matan al símbolo del humanismo secular, la bestia, el anticristo, Armilius, lo que sea, hasta que liberan a este individuo Lucifer y lo asesinan junto con los otros arcontes, ¿no? Que le dan finiquito. Entonces, ese proceso físico es una ejemplificación, que tampoco hay que tomarse tanto al pie de la letra literalmente, pero supongamos que sí ocurre históricamente. Lo importante es que es una proyección de lo que es el trabajo interior. Primero tengo que adquirir conciencia de mí mismo. Por eso el concepto de apocalipsis, todo lo que describe es una lucha interior, hasta que finalmente el individuo destruye a la bestia y dice, ahora sí voy a empezar una disciplina que es el camino de la tercera a la cuarta dimensión. Entonces ahí necesita un tiempo de depuración, un tiempo milenial, hasta que logra finalmente acabar con el ego. Y ese es el punto más bonito e importante de este concepto, de esta representación, este símbolo. Y lo podemos ver en el jardín del Edén, cuando le dicen al individuo, cuando dicen que el individuo es echado del jardín del Edén puesto al oriente, mira, al oriente, cerebro izquierdo, cerebro derecho, porque va a estar trabajando con la parte espiritual, ¿sí? No con la parte analítica, que es la que tiene que buscar. Y ponen un ángel que tiene una espada que hace revoluciones, para que proteja el camino. No cierran el camino, no eliminan el camino, no prohíben el camino. Lo que hacen es que ponen a intermediarios para que el individuo valore el regreso al jardín del Edén. O sea, no le dicen que no puede volver nunca, sino que ahora va a tener que a, trabajar junto con el Espíritu Santo, que es el símbolo de este querub con la espada, ¿sí? Porque la espada
¿sí? Es también un símbolo de doble filo. Ese tipo de espadas tienen doble filo, que es lo interior y lo exterior. Vas a tener que vivir en el mundo como una experiencia normal, pero también vas a tener que hacer cortes en ese ego del mundo interior, ¿no? Entonces, vas a ir avanzando en ese camino de regreso. No te prohíben el regresar al jardín del Edén, pero ahora lo vas a tener que valorar. Antes no lo valoraste, ahora sí lo vas a tener que valorar. Y habrá un malaj que va a vigilar que no te adelantes, pues va a estar pendiente con ese doble filo. Con un filo que protege, con otro filo también evita que tú te aceleres, porque te dices, no, por aquí no puedes pasar todavía. ¿Bien? Entonces ese es un punto también importante de entender, que el ángel no está ahí para atacar a nadie, sino para evitar que el individuo llegue a un punto en el que todavía no está preparado. Lo hemos visto también en esta analogía con el concepto del Kundalini. Es un ascenso en zigzag, no es un ascenso lineal. Lo mismo el concepto del árbol de la vida de la Cábala. Tú ves los paths, los senderos, son todos en zigzag, no son en línea recta, porque tú tienes que ir haciendo pautas, como en el béisbol, base 1, base 2, entonces base por base, vive la experiencia de esa etapa. El malaj está observando, porque cada uno tiene mínimo un ángel mientras está encarnado y después otro ángel mientras no está encarnado. Y él va llevando un análisis de tu progresión. No corras demasiado, igual que si vigilas a un niño que te puede reventar la boca, pero corre, ¿sí? Vigila, observa, para que el individuo no se quede rezagado, pero tampoco vaya demasiado rápido y se pueda hacer daño, ¿no? Y ese es el punto aquí de lo que nos explica el símbolo del Génesis con el jardín del Edén y el camino, y el símbolo de este proceso milenial desde que matan a la bestia hasta que después matan a dragón. Perfecto. Bueno, Frederick, hemos llegado al final del programa de hoy, agradeciendo tu compañía y tu instrucción, tu compartir con nosotros el día de hoy. Será la próxima semana que vamos a seguir desarrollando este coloquio fascinante. Así que muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Excelente. Bueno, muchas bendiciones. Bendiciones y a ustedes gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas. Chao. Ve Oculta. Ve Oculta.